Bailarina llegó esta semana a las salas de cine y tenemos que decir que es un spin-off mejor del que esperábamos. John Wick es una de mis franquicias de acción favoritas y creo que cuando se anunció el spin-off de Bailarina, la reacción que tuve fue de sentimientos encontrados. Por un lado, es difícil no ser optimista con nuevas películas de John Wick. Si algo, la franquicia ha sido una de las pocas que ha demostrado la capacidad de entregar secuelas cuando la historia original se suponía que iba a ser la única película. Y las secuelas de John Wick son bastante buenas, lo cual demuestra que si algo, el estudio ha sabido entender muy bien cómo continuar la historia, cómo continuar lo que hizo la primera película sin arruinar el legado de la misma. Pero por otro lado, cuando se habla de spin-offs, es una conversación diferente porque cuando sacas al personaje principal del foco, la película puede perder todo el sentido y puede terminar convirtiéndose en una de esas historias que únicamente existen por el bien de hacer más dinero y no necesariamente por el bien de crear historias que sigan complementando el mundo o que incluso respeten lo que se hizo antes. Y decimos todo esto para decir que Bailarina honestamente cumple muchas de las expectativas que teníamos y es una excelente película sin llegar a ser una de las películas de John Wick. Y esto es muy importante porque creo que es prudente medir las expectativas que tengas cuando vayas a ver Bailarina. Es una buena película, pero no es una cinta que de por sí sola lance un nuevo universo o incluso pueda competir de entrada con algunas de las mejores películas de John Wick. El lado positivo es que en términos de acción sigue entregando las cosas fantásticas que tiene la franquicia original. Es una película que entiende muy bien qué es lo que hace las secuencias de acción de John Wick tan excelentes y que sean tan placenteras de ver. Entiende muy bien lo dinámico que tiene que ser un combate en este tipo de películas, cómo cualquier objeto se puede convertir en un arma letal, cómo cualquier espacio se puede convertir literalmente en una pista para estos asesinos. Y creo que, de nuevo, hay varias escenas en las cuales se muestra esta genialidad por encontrar nuevas formas para convertir espacios comunes en campos de batalla o en terrenos de asesinato. Es fantástico que a estas alturas la franquicia sigue entendiendo que la mejor forma de hacer una buena película de John Wick es convertir una escena de acción casi que como en una muestra de baile, casi como si estuviéramos viendo una bailarina interpretar esto en un teatro. Es muy positivo el hecho de que, al igual que con las películas anteriores de John Wick, tú sales de la sala de cine en tu cabeza con algunas escenas plasmas de cómo fue que se perpetraron ciertos asesinatos o cómo se eliminó a cierto enemigo. Es algo muy positivo y es algo que, si tenemos que ser honestos, le da bastante valor a esta entrada de la franquicia. Por desgracia, en términos de historia, no funciona tan bien Bailarina, y en este punto creo que es prudente decir que en general las películas de John Wick no son mejor conocidas por su historia, pero tenemos que decir que si algo, por lo menos había algo de encanto en lo que estaban intentando traer. La película original de John Wick es quizás más recordada por haber traído una premisa que era bastante gastada hasta el momento, que era la idea de un hombre buscando venganza, pero lo hace a través de unos pequeños cambios en la premisa. Este hombre resulta que es un asesino legendario que se ve retirado y resulta que lo que está buscando venganza es por la muerte de su perrito, que fue asesinado de forma cruel de pocos días después de que se hubiera muerto su mujer. Este tipo de elementos pequeños cambian la dinámica de cómo funciona John Wick y de cómo literalmente te entrega una historia que es diferente. Pero Bailarina no es esto. Bailarina es una historia que es más bien jalando lo tradicional de una mujer buscando venganza por la muerte de su padre. Y si bien hay ciertos pequeños elementos que buscan darle el giro a la historia, lo cierto es que nunca lo hacen de la forma adecuada, y lo cierto es que en general se siente más como una película de acción tradicional con escenas de John Wick que como una historia diferente que te jale a ti, que te atraiga. Y es algo honestamente triste porque la película tiene muchos ganchos y muchos momentos en los cuales pareciera hacerte creer que estás viendo algo diferente a lo que estás viendo, pero por desgracia termina siendo al final del día eso, una película tradicional de acción. Pero por desgracia termina siendo eso al final del día, una película tradicional de acción. ¿Quiere decir esto que sea una película que no tenga sorpresas? Para nada. De hecho, si algo nos gusta de la cinta es que de vez en cuando intenta cambiarte la dinámica tradicional de las películas de John Wick. Hay una escena en particular que no voy a decir cuál es para evitar los spoilers, en la cual literalmente te muestran este momento en el cual estás viendo lo tradicional de John Wick, de el asesino yendo a comprar todas las herramientas para su siguiente cacería, y algo ocurre que cambia la dinámica. Y
Son estos pequeños cambios los que te ayudan a darle algo de dinamismo a una historia que, si somos honestos, ya hemos visto 4 veces y no sabemos si queremos seguir viendo una quinta, pero que, de nuevo, demuestran la capacidad que tiene de vez en cuando la franquicia de reinventarse un poco y de jalar un poco algo con la historia. Los personajes también tienen sus puntos altos y bajos. Tenemos que decir que, por desgracia, el personaje de Eve, interpretado por Ana de Armas, no es John Wick. No lo decimos únicamente por el hecho de que obviamente es una mujer, sino por el hecho de que, honestamente, Eve no tiene mucho atractivo como personaje. No hay un elemento particular que la identifique o que la separe o que nos muestre literalmente algo diferente de lo que es. Únicamente tenemos una asesina que es mucho más hábil de lo que los asesinos tradicionales, pero no tenemos a John Wick y no tenemos tampoco una personalidad que nos genera algún tipo de conexión particular con el personaje. Y lo mismo se puede decir de muchos otros asesinos que vemos en la película, lo cual es algo triste porque, de nuevo, una de las cosas que si algo ha ayudado a diferenciar las películas de John Wick es que cada uno de los personajes, malos o buenos, tenían elementos característicos que hacían que fueran un poco memorables. El caso de Bailarina no es este. Sus personajes se sienten entre cosa y cosa planos, como más asesinos de fondo que estamos viendo. Y esto no es algo muy positivo, considerando que, de nuevo, las películas de John Wick están sostenidas principalmente en el hecho de que tú quieres ver un poco más de este mundo y de conocer un poco más de estos elementos y estos personajes tan particulares que lo habitan. Si tenemos que hacer un balance general, tenemos que decir que igual Bailarina sigue siendo una buena película, y si son fanáticos de John Wick, lo más seguro es que vayan a pasar un buen rato si se animan a ir a las salas de cine, porque las escenas de acción son para ustedes. Es una película que sigue siendo bastante entretenida, es una película que no baja la vara, por lo menos tan alta que tenían las películas de John Wick, pero también es una película que, por desgracia, cae un poco en los clichés que John Wick intentó durante tantos años sacar y que tampoco nos hace avanzar o querer continuar, digamos, de forma tan ansiosa con más películas del universo de John Wick. Y este es el punto principal. Si algo, las películas de John Wick son especiales por el hecho de que cada película te dejaba con ganas de un poco más, de conocer un poco más del personaje, de ver cómo iba a continuar esta misión de John Wick, o por venganza o por intentar salir de este mundo. Bailarina no tiene esto, y al final del día realmente no es que tengamos como muchas motivaciones para ver la siguiente película, más que seguir viendo de qué formas consiguen encontrar nuevas escenas de acción que nos impresionen. Y esta es una muy buena razón para ir a ver una película de John Wick, pero no es la mejor razón para ir a ver una película de John Wick, y más importante, no es la mejor razón para querer continuar explorando una franquicia que, si somos honestos, debería intentar buscar un poco más cómo encontrar esa chispa inicial que tuvo la película original e intentar traerla a estos nuevos personajes y estos nuevos mundos, en especial porque no sabemos cuántas películas más vamos a tener en las cuales Keanu Reeves va a hacer un cameo como para intentar encantarnos un poco. ¿Ustedes qué opinan? ¿Están de acuerdo con nuestra evaluación? Los leemos en los comentarios, y recuerden que si les gusta este tipo de contenidos pueden suscribirse, activar la casilla de notificaciones, y nos vemos en la próxima. Hasta luego.